podcast Comusic. Hola, bienvenidos a todos otra vez en esta serie de episodios de podcast en el cual analizamos a este compositor suizo Jean Paul, que actualmente tiene 82 años, y le damos la bienvenida a Berta, a Lluvia, para comenzar a escuchar este tercer movimiento de la sonata número 3, un adagio. Comenzamos. Bueno, ahí está el tercer movimiento. Cuando decíamos que este tercer movimiento está casado notoriamente con el primero en esta idea de los pedales y de las sonoridades.
pero esta vez en vez de ser en quintas y octavas, está creado sobre todo, no solamente, pero sobre todo sobre sextas y terceras. Es como si fuera estudios sobre quintas y octavas y este es sobre terceras y sextas. La interválica sí juega un rol muy importante y como Daniel mencionaba a Bartók, tal vez si hablamos de la conexión entre el segundo y el tercero, sin llegar a hacerlo, me ha hecho recuerdo a cosas de Bartók, cómo maneja con totalmente diferente manejo de la tensión en la interválica. Creo que el único momento que siento tensión, como se podría decir en el sentido más clásico, es en esta séptima aumentada en el compás 49-50, porque después todo lo maneja como una sonoridad muy distensa más bien, ¿no? Algo similar al primer movimiento. Sí, yo también siento que de alguna manera vuelve es como un recuerdo, ¿no? Del primer movimiento, porque quiere esta amplitud, pero ya no es esa amplitud tan grande que mostraba, ¿no? Es un poco más pequeña y un poco a mí me hace recuerdo un poco a Debussy por el sentimiento este. De todas maneras, yo también pienso que escondidas entre los acordes que va manejando y los intervalos que va manejando en la mano izquierda o en el bajo, están ocultas las octavas. Entonces, siento que a momentos hace sus octavas, pero a partir de la nota superior, una tercera hacia arriba y de la nota inferior, una tercera hacia abajo. Entonces, trata de camuflar este recuerdo de las octavas del primer movimiento con el uso de estas terceras, ¿no? Entonces, hay muchos momentos en los que está eso implícito, a veces escondido, pero aparece, ¿no? Y creo que eso también por eso también hay esta sonoridad Ujú. que se presenta en este movimiento, ¿no? Sí, creo que comparto contigo la idea de que no es lo mismo que escuchar una tercera inmediatamente, o sea, ahí, ¿no? Un do, mi, a 3 notas de distancia, ¿no? Que escuchar un do o un mi bemol sol octavado, ¿no? Que en realidad eso ya no, pues no es una octava, perdón, no es una tercera, es una décima, digamos, ¿no? Hablando de... De intervalos compuestos. Exacto, entonces lo que hace aquí, como dices, para crear ese efecto fantasma de las octavas ocultas, en realidad es que abre estas sonoridades de las terceras y sextas, Ujú, exacto. pero logra un efecto, tienes razón, no tan grandilocuente como el primer movimiento, sino más bien mucho más íntimo. Es una curiosidad cómo cambia tímbricamente también el tratamiento de los intervalos y la sensación que dan. Aquí no dan una grandilocuencia, sin embargo, dan esa bocanada de aire que yo hablaba del principio igual, solo que en un ambiente mucho más íntimo, mucho aire, muchas impresiones. Tienes razón, puede ser también un Debussy en las impresiones que causa, sonoras, pero también en el manejo de las alturas, sigo sosteniendo que puede ser que hay este manejo modal como lo ha manejado Bartók, escalas creadas, que bueno, algunas vienen del folclore, por ejemplo, Europa, más de Europa del Este y todo esto, pero que se la ha puesto en la música de Europa central, ¿no? De la música académica de Europa central, ¿no? Entonces, obviamente tienen otro tratamiento que en el folclore o que en la modalidad como tal de la Edad Media o de antes, pero creo que hay una cosa así también, esa influencia modal, definitivamente. Tal vez Daniel nos puede decir si también esto lo casaría
con la utilización modal, pero ya desde el jazz, tal vez, aunque puede ser un poco rebuscada en este movimiento, pero no sé, tal vez de pronto sí. Ok, qué interesante, ¿no? Porque esto es de primeras impresiones y vaya que sí, hay bastantes primeras impresiones. De lo que pude captar es de que este ya tiene como una forma más específica. Yo detecté que es una forma ternaria, que pues al final vuelve a repetir lo que ya se tocó al principio. Y hablando una cuestión, tal vez, para no repetir lo que ya han dicho, de cuestión interpretativa, fíjense que no había yo oído, la verdad, ese tercer movimiento, solamente había oído el primero y el segundo, pero este tercer movimiento, ya ven que yo les dije que si le poníamos alguna historia hablando más una cuestión de interpretación, que no conectaba a lo otro, y tal vez estoy errando porque pues trato de ponerle una historia, algo que pues, sabemos de que pues, esto es muy subjetivo, mencionando de que esta parte yo la sentí, este adagio, ya ven que el otro era una cuestión melancólica, así, ¿no? Con todos estos semitonos en que iban en decadencia, y luego este final así súbito, con un forte o fortísimo, con una rítmica que para mí era como una señal de los últimos latidos del corazón, ¿no? Yo lo siento como que esta parte ya es la parte, digamos, divina o tal vez de estar en otra dimensión, ¿no? Es lo que la música a mí me da a entender. Y con este uso de terceras que tú mencionas, que, bueno, hablando pianísticamente, estas terceras que están octavadas o estas décimas, tienen un color muy, muy melódico, ¿no? Muy, muy bonito. Y aunque no hay tantos semitonos como se vieron en el segundo movimiento, todavía hay estos semitonos que también se utilizan bastante en el jazz. Y bueno, se me hace muy interesante estas primeras impresiones. Sí, yo creo que cuando escuchemos la próxima vez el cuarto, vamos a poder adentrarnos más, inclusive sacar conclusiones de qué trata esta sonata al final, ¿no? Para nosotros, obviamente. Lluvia, ¿tienes algo más que decir? Sí, y ya revisando un poco la partitura, es interesante cómo el primer movimiento está en un compás de 4 tiempos, ¿no? Algo un poco más clásico, ¿no? Luego, el segundo movimiento está en un compás de 3 tiempos, pero ya es un compás un poco diferente, ya no es un compás conocido, digamos un 3/4, sino es un 3/8 y tiene una sección al finalizar que está en 4/8 y luego vuelve al 3/8. Esa sección que decíamos que un poco que ya comenzaba a quebrar todo lo que estaba haciendo. Y en este tercer movimiento es muy interesante que vuelve a ser un compás en realidad está la mayor parte en un compás de 4/8, pero solo al inicio y después vuelve al compás de 3/8. Entonces, esto también, no sé, yo quisiera preguntarle a Jean Paul, ¿por qué hace estos cambios? ¿Qué relación tienen, no? De movimiento a movimiento y qué es lo que quiere conseguir, ¿no? Porque está jugando con estos dos compases y también en este tercer movimiento hay bastantes guiños al segundo movimiento. O sea, hay algunos guiños, algunas señas que como que te quieren hacer recordar que antes estuvo trabajando con este cromaticismo, pero ahora ya no, ¿no? Pero por si acaso ya lo utilicé, más o menos. Esa es mi impresión. Sí, y mira, ahora que dices esto de buscarle tal vez una conexión a los tres, creo que podríamos ver también para la próxima, cuando terminemos con el cuarto, todos estos diálogos melódicos, ¿no? Como el del tercer movimiento aquí en el compás 20, inclusive dice poco recitativo, ¿no? La idea de ópera, ¿no? Siempre que hablas de un recitativo y todo eso, bueno, es cómo lo interpretas, estas ideas melódicas. Y así como decías que hay guiños con el cromatismo todo el rato, también esta forma de manejar
esos diálogos o esos soliloquios en que él mismo solito se está hablando así en toda la partitura, pero de pronto podemos observar más a lupa, digamos, cómo manejan lo que habíamos dicho, ¿no? Esos pequeños módulos de esos pequeños motivos. Súper, sí, sí, claro que tenemos que ver las conexiones. Ujú. Ya vamos detectando, ¿no? Lo que conectan estos movimientos. Me parece muy bien. Bueno, gracias. Con esto terminamos el episodio número 3 de el tercer movimiento de la sonata número 3 de Jean-Paul Deabé. Gracias por sus comentarios y nos vemos. Sintonicen por favor el siguiente episodio en el que vamos a terminar de analizar y dar nuestras primeras impresiones sobre esta sonata 3 de este compositor suizo. Yo agradecerles, la verdad, la invitación y es un gusto poder comentar de este gran compositor que estoy empezando a conocer. Hasta luego. Gracias. Reiteramos la invitación a todos ustedes para seguirnos en los diversos episodios de este podcast llamado Comusic, en el que estaremos presentando creaciones nuestras y de nuestros colegas. Si quieren conocer algo más de nuestro trabajo o recorrido, pueden acceder a la página web https://comusic.pro, comusic con K, o escribirnos al correo electrónico comusic678@gmail.com. De igual manera, en la página web podrán consultar la partitura y encontrarán enlaces de referencia bibliográfica, de consulta de terminología y de acceso a sitios de información especializada. Los esperamos en los próximos episodios.